¿Cómo están? Hola, buenas noches. Vamos a esperar que llegue el resto de compañeros. Son las 6:29. Vamos a ir viendo este video mientras llegue el resto de compañeros. Voy a apagar mi cámara. Le doy la bienvenida a Iván Mazo Mejía, consultor empresarial sobre temas diversos. Hoy, Iván, la invitación es para que hablemos sobre la ética en el mundo de los negocios. Y obviamente hay que empezar por decir qué es ética. Sí, digamos más que qué es ética, porque decir qué es ética no aporta nada, pero qué es y para qué sirve Sí. es lo útil. Yo creo que en el mundo empresarial lo que nos sirve es para qué son las cosas. Sí. La razón de ser de la ética es crear fortaleza. Fíjese y verá, Juan Carlos, que cuando hablamos de esos términos o de esa forma, normalmente no nos vemos como muy identificados, porque las definiciones de ética se han vuelto eso, muy definiciones, pero digamos que ¿para qué me sirve? Para crear fortaleza. Una persona ética, una organización ética, necesariamente cuando es ética se fortalece. Se blinda. Sí. ¿Se blinda contra qué? Se blinda contra el daño, contra el mal, contra los ataques perversos. La ética nos fortalece contra todo aquello que podría generarnos daño. Iván, ¿y qué no es ética? Casi todo lo que sucede. Sí. Porque a veces uno puede confundir lo ético con lo no ético. Sí, claro. No, es que por eso te digo, se confunde tanto que cuando me preguntas qué no es ética, te digo casi todo lo que sucede. Desafortunadamente es así. Porque las confusiones que tenemos, los vacíos que tenemos en el mundo de la ética, en el concepto de ética, es absolutamente impresionante. Entonces casi todo lo que sucede no es ético. Uno creería que en la escuela, luego en el bachillerato, luego en la universidad, pues ahí deberían salir los fundamentos de un profesional ético. Es imposible, Juan Carlos, por una razón, debería, pero es imposible. ¿Por qué? Empecemos por los padres. Nosotros mismos como padres no tenemos mucha claridad de esa idea de qué es ética. Entonces, ¿cómo vamos a promulgarla? Por ejemplo, la ética trata de no gritar. Usted le grita a su esposa, eso es un comportamiento no ético. Usted usted es una persona que se pasa de tragos y cuando se pasa de tragos incurre en ciertos comportamientos. Eso no es ético. Es que la ética es muy delicada, la ética tiene que ver es con el comportamiento diario, sobre cómo vivimos y cómo no vivimos en este mundo. Iván, ¿y podría haber relatividad en la ética? Que algo sea ético. Sí, el audio sí se está compartiendo, ¿cierto que sí? Ustedes sí están escuchando. Sí, profe. ¿Cómo les está pareciendo? Está interesante, ¿cierto? Sí, profe. Muy interesante. Yo lo tengo cargando, parece que hacer este ejercicio pues de tener Meet y tener YouTube, parece que ralentiza un poco, por eso apagué un poco mi cámara. Vamos a ver si ya está mejor. Para usted y no ético para otra persona. Imposible. O eso no es. Lo ético es ético. Como decían los abuelos, usted no puede ser medio honrado. No, exactamente, sí. O cuando decimos, o cuando hablamos en términos es que esa persona es muy honesta. Sí. No, eso es casi una ofensa, decir que una persona es muy honesta. Yo recuerdo un empresario con el que tuve algunos negocios, al cual aprecio mucho, en la ciudad de Popayán. Y un día se enojó, pero yo lo vi enojado, pero enojado es enojado, porque alguien por teléfono le dijo que él era muy honesto.
Y este empresario le dio un puño violento al escritorio y le dijo, respétame. Y él me cuenta después que al otro lado de la línea su amigo se quedó mudo. Y él le dijo, yo no soy muy honesto, soy honesto. Cuando digo soy muy honesto, es porque me falta. Sí. ¿Cuál es el perfil de un empresario ético, Iván? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se reconoce? Se reconoce varias cosas. Transparencia. Sí. Es una persona o una organización que no la mueven las conveniencias personales, los intereses personales. Es un empresario que de verdad, como debería ser un empresario, coloca el bienestar de la comunidad por encima del bienestar personal. Por encima. Porque hay muchas cosas que me pueden convenir a mí y no le convienen a la comunidad. O mejor, no digamos que coloca el bienestar personal por encima del de la comunidad. No digamos el bienestar de la comunidad por encima del personal, digamos, hay una conexión total entre el bienestar personal y el bienestar de la comunidad, un equilibrio esencial entre los dos, transparencia ante todo. Sí. Uno en el mundo de los negocios todo el tiempo está interactuando con otras personas, con proveedores, con clientes. Ahí a veces surge el riesgo de que uno de esos clientes sea una organización no ética, que tenga algún cuestionamiento a algún lado. Y uno no sabe cómo me cuido yo de esa interacción para ser ético, no solo yo, sino en la interrelación que tengo con los demás. Pues en primer lugar, las personas éticas no andan cuidándose de nada, porque son éticos. Cuando uno es ético está blindado. Entonces no me tengo que cuidar de nada. La mayor expresión de la ética está en la confianza. Un negocio de confianza es aquel en el que yo me entrego sin preguntas mezquinas. Entonces, de esa manera, la mejor forma de conocer un proveedor ético o no es a través de comportamientos transparentes, que se reconocen hasta en la manera como contestan un teléfono en su oficina, la manera como escribe una carta, la forma como interactúa, las propuestas que hace, el vocabulario que utiliza. Lo que pasa, Juan Carlos, es que nosotros no nos damos cuenta de quién no es ético porque no sabemos reconocer la ética en una palabra, en un gesto, en un término, en un comportamiento, en una manera de relacionarse. Es facilísimo reconocer las personas éticas si uno tiene esa claridad y si a su vez tiene una conciencia que le ha generado transparencia. La ética lo vuelve a uno extrañamente un clarividente. Iván, ¿la ética es qué? ¿Es un deber, es una obligación, es un valor? ¿Dónde la cataloga usted? Es una virtud. Usted sabe que es una virtud. A ver, virtud viene del griego ethos y significa fortaleza. Sí, que es muy bello, significa fortaleza. Una persona ética necesariamente genera fortaleza. Fortaleza a todo nivel. Inclusive yo sostengo que la ética es la mejor forma de uno acercarse. Acercarse no, ser feliz. Claro. Una persona ética necesariamente es feliz, porque una persona ética tiene una vida liviana, no anda con cargas. Una persona ética no tiene cargas. Por ahí hay un autor, Mark Twain, que es un gran autor sarcástico a morir, y él decía, es mejor hablar con la verdad para no tener que recordar nada. Sí. ¿No le parece espectacular? Espectacular. Hablar con la verdad para no tener que recordar nada. Mirado desde el punto de vista de los negocios, ser ético es rentable. Absolutamente rentable. Yo digo que no hay nada que produzca más rentabilidad que la ética. Una cosa importante. ¿Por qué lo que más sucede en nuestro medio no es ético? Muy simple, porque es que la visión nuestra, sobre todo en los negocios, que estamos en negocio en Telemedellín, es una visión cortoplacista. Y generalmente el enfoque cortoplacista riñe con la ética. Sí. Cuando hablamos de ética, hablamos a largo plazo. El que cuida el largo plazo deberá tomar la ética como su gran bandera. Es decir,
Yo en uno de mis libros digo, ya no estamos en el mundo de las ventas, estamos en el mundo de los clientes. Por eso, prefiera perder ventas para ganar clientes. Eso le quiero decir yo a los empresarios. Muchas veces es preferible, pero muchas, perder ventas para ganar clientes. Y cuando ganamos clientes, aseguramos el futuro. ¿Para qué nos sirve la ética? Para asegurar la rentabilidad en el futuro. Tenga la seguridad de que toda acción tiene su consecuencia. Yo le digo mucho a mis hijos, toda acción tiene su consecuencia. Fíjate cómo actúas. Es imposible que una acción no tenga consecuencia, es imposible. La ética está tan perdida que un amigo empresario tiene un gerente técnico y él hace mantenimientos en sistemas hidráulicos. Entonces son clientes muy precisos, con contratos muy precisos. Y en estos días el gerente técnico le pidió cita a él, que es el empresario y gerente general de la empresa, quería hablar con él. Resulta que el hombre tomó la decisión de irse a trabajar con la competencia. Sí. Entonces le dijo, por ética, vengo a contarle que yo me voy a trabajar con la competencia. Pues ¿cómo que por ética? Pues si el acto en sí es el antiético, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que por ética me voy a trabajar con la competencia? No, es que ese es el acto. Ya fue antiético. Ético no es porque le cuenta, Sí. ¿cierto? Porque hay muchas maneras de camuflarse un bandido y un mentiroso. Pero usted está diciendo que nadie se pudiera trabajar con la competencia. No, muy buena pregunta. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que cuando yo tengo claridad en las cosas, Sí. cuando yo tengo una serie de contratos establecidos, sé quiénes son los clientes, cómo funcionan esos clientes, soy el gerente técnico, cómo se hicieron las licitaciones, pues ir a trabajar con la competencia no es ético. Claro. Es más, pues eso no se lo prohíbe nadie. Juan Carlos, no se nos puede olvidar, porque yo sé que estamos muy cortos de tiempo, que no se puede confundir la ética con la legalidad. Y las empresas casi siempre Sí. toman... Somos legales, y eso no es lo mismo somos que legales y ético. somos éticos. No. La ética no tiene nada que ver con la legalidad. La mayoría de las empresas camuflan la ética en la legalidad. ¿Eso es legal? Sí. Por ejemplo, usted echa a una persona con justa causa. Puede que eso sea legal o no, puede no. Es legal, pero puede que no sea ético. Usted está incurriendo en una falta ética. ¿Por qué? Porque posiblemente llevaron a esa persona por presión a comportarse de determinada forma, estallara, como se dice en nuestro lenguaje, dio papaya y se fue, justa causa, pero hubo un comportamiento antiético. Iván, muchísimas gracias, qué buen tema además. Demasiado, y es muy amplio, muy amplio. Y esperemos que sea de mucha utilidad para nuestros televidentes en todo el país. Sí, un solo granito de ética mejora el mundo. Ojalá sea el suyo, lo necesita el mundo. ¿Cómo les pareció, muchachos, el video? Muchos de pronto ya lo habían visto porque yo ya lo había compartido. Sin embargo, me parece como pertinente y preguntarles a ustedes cómo abrir el debate. Esto es una clase de humanidades, esto es una clase para escucharlos a ustedes también. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo les pareció? Diego Fue Fernández muy Suárez. interesante. Bueno, ahorita opino. No, dale, Lina, no hay problema, bien pueda, Lina. Bueno, no, me pareció muy interesante. Prenda la cámara para saludarla. Sí, qué pena, me había olvidado, profe, qué pena. Estoy despeinada, pero ahí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Exacto. Bueno, no, me pareció muy importante. En este momento yo lo había visto, pero tomé notica como de unas frasecitas que me parecieron como muy puntuales en lo que él dijo. Por ejemplo, en la primera parte decía que una persona ética es transparente y que no lo mueven los intereses personales. Que hay una conexión total, no es que sea una por encima de la otra, sino que hay un equilibrio entre lo de la comunidad y la parte personal. Por eso como muy chévere. Hablaba de que la ética es una virtud, que es una fortaleza también de la persona. Y me pareció muy importante lo de las empresas, que hablaba él de que
que es preferible perder ventas y ganar clientes, que con eso aseguramos el futuro. Eso es muy importante como ya para el tema empresarial. Me pareció un tema muy interesante. Bueno, muy buenas noches, Lina, mucho gusto saludarla. Ya nuestro quinto encuentro, este es una oportunidad para dialogar, para encontrarnos y hablar de cosas de humanidades, de diferentes temas que el módulo de ética nos propone, y pues la idea es que conversemos. ¿Qué dice Diego? ¿Cómo le pareció el video? Willington, Cristian, Natalie, están abiertas las posibilidades para que participen. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, Diego. Muy interesante el tema desde el punto de vista empresarial. Creo que él lo enfocó mucho al sector laboral, al sector directivo más que todo. No tanto bueno, tanto, sí metió al empleado, pero todo nace desde la misma cabeza en la empresa. Yo considero de que él le da la mayor importancia a aquel directivo que es honesto. Y yo sé que el ejemplo puede que no lo compartan muchos, pero yo reúno todo lo que él dijo en una persona, como esa persona íntegra que no piensa en el beneficio de él, sino en el beneficio de los demás. No sé si usted se dio cuenta en época de pandemia lo que hizo Arturo Calle. Arturo Calle, a mí no me importa la plata, con tal de que mis empleados tengan su sustento, tengan su salario, váyanse, resguárdense, porque primero son ellos. Mire yo lo reúno en esa parte porque él sobrepuso todo lo que tenía, toda su infraestructura económica frente al beneficio de los demás. Entonces, está siendo muy ético. Usted encontrar hoy en día una persona así, no lo va a hacer. O sea, mucha gente, el empleador prefiere su infraestructura que a los mismos empleados. Por allá viene el eslogan que estaba escuchando estos días en la radio que decía mucho referente a eso, que decía, empleador, si quieres a tu empresa, cuida a tu empleado. Imagínate, si quieres a tu empresa, cuida a tu empleado. Entonces, creo que es un tema muy, digamos, para esta época muy preciso, porque muchos empleadores no estuvieron a la altura de lo que era el tema de la ética. Y lo que hicieron fue sobreponer sus intereses económicos y personales frente a los demás que los necesitaban en este momentico. Por eso, pues, voy a decir que de pronto fueron los despidos, fueron tanto desempleo en el momento, pero me parece muy, muy, muy oportuno. Hay algo que si no comparto con él, y pues muy respetuosamente lo digo, es el tema el último ejemplo que él contó. Desde el punto de vista, el ejemplo que él contó con el gerente mecánico de calidad, no me acuerdo muy bien, que decidió irse para la competencia y le prefirió contar. Yo no comparto, yo no lo digo que no fue ético, yo digo que fue honesto. Y entre ética y honestidad creo que hay una gran diferencia. Para mí, desde el punto de vista, y yo lo veo desde el punto de vista de que una persona no puede dejar de crecer por estar al lado de una persona, pues que se va a beneficiar económicamente de su trabajo también. Entonces considero de que uno tiene que ser honesto. Yo no lo llamaría ético, profesor, yo no sé si ahí es ética, la verdad, no sabría decirlo, pero considero de que fue un acto de honestidad en ese ejemplo que él colocó. Entonces, hay momentos en que uno no sé si el comportamiento de uno es ético o es honesto. Yo creo que ahí sí le quedaría uno como la incógnita de cuál prevalece más. De pronto me quedo con la duda en eso y que yo no lo compartí desde ese punto de vista, profe. Muy interesante la participación, unos puntos de vista muy chéveres. Muchas gracias, Diego, Lina, esas posiciones, esos comentarios están muy interesantes. Willington, Paula, ¿quién más se anima? Cristian. Profe, no, como le comentaba ahorita al inicio de la clase, por parte mía, pues me pareció muy interesante. Hubieron pues puntos que no me quedaron pues como bien claros, que fue el que dijo Lina ahora, que es el de
prefería de dejar ventas por conseguir clientes, o era al contrario. Entonces, digamos, como esa partecita ahí no la logro entender qué quiere decir con esa palabra o con esa frase, ¿cierto? Y lo otro, digamos, es que la ética no se unifica, no está, digamos, ella independiente, no es independiente, sino que depende de muchas otras, de otros valores, ¿cierto? Porque digamos que la legalización, por ejemplo, por parte mía, pensé que uno ser legal era como, digamos, yo soy ético, ¿cierto? Porque pues estoy contando la verdad o estoy diciendo algo, pero él explicaba ahí, ser legal es una cosa distinta a ser ético, entonces pues es como, la ética es inmensa y pues si uno hace una cosa, está dañando la otra. Entonces pues como que uno le toca escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrar la razón de ser de cuál es la ética o la ética en sí de que se encarga sin que afecte otras actitudes de la persona, ¿cierto? Entonces pues esas son como las incógnitas Sí, que hay para mí. muy bueno, muy bueno. Es que tenemos que, yo les puse ese video por eso, porque tiene que despertar muchas inquietudes. Paula, Juan José, Natalie, Cristian, participen por favor. ¿Cómo les pareció el video? Profe, pues hola, buenas noches, pues muy interesante, profe. No voy a prender la Eh, cámara para verla. Voy, profe. Bueno, Eso, profe, buenas noches. buenas Bueno, noches. profe, pues es muy interesante el video desde el punto que él nos muestra muchos ejemplos éticos, ¿cierto? Pero entonces yo también voy con el compañero, que la honestidad es como muy aparte de lo ético. Entonces, esa ética lleva muchos valores en sí, porque la palabra ética, yo lo transmito como desde lo que me enseñaron, que viene con amor, con respeto, con otras cosas, pues va conjugado. Entonces, tratar de llevar eso a lo laboral es como el reto, porque a veces como las circunstancias y todo nos hace como actuar o olvidarnos de esa ética. Entonces, pues él lo muestra ahí desde un punto empresarial, pero yo soy como más comprometida como con lo personal, ¿sí me entiende? Como que veo las cosas como más humanamente. Muy bien, muchas gracias por la participación. Muchachos, ¿quién falta? Juan José, falta Cristian, Paula, Andica, Juan José Andica. Profe, ¿Cómo le pareció el pues el video? video está interesante. No tiene Como cámara, pues también te dialogar con respecto a lo ponga, de, ponga cámara para verlo. pues es que tengo como problemas con el internet celular, entonces no sé si se alcanza a ver bien o escucharme. Ya, ya, sí. Bueno, borroso, ¿cierto? Bueno, pues el video está interesante. Con la misma idea de Wellington, que lo de legalidad, pues me quedó esa duda que legalidad y ética no es legalidad. Pues, no sé, de verdad que como en blanco en cuanto a esa frase que dijo él. De pronto, pues, si me podrían explicar más acerca de esa frase que ética no es legalidad. Y el resto del video interesante, profe. Muchas gracias por la participación. Bueno, a ver, Paula, Paula se va a quedar sin participar y Villada. Cristian, Creo que ya escribió por ¿qué dijo? ¿Qué por dijo? Que no mensajería. podía Pablo. hablar. Que, profe, estoy sin audio, el video está muy interesante, el punto de vista en el que ven ellos la ética es muy importante, pero sí concuerdo con Nata y con el compañero, que ética incluye muchos más valores importantes de una persona. Profe, estoy sin audio.
Muy bien. Villada, Cristian. Pues en son de paz, sí. Cristian, Pues ponga no la vi el cámara video. para saludarlo, Cristian. Pues la verdad el video no lo vi completo, pero al menos lo que alcancé a escuchar fue que la ética en el tema laboral es muy importante, que como lo dice el señor, es mejor asegurar clientes con una buena ética que simplemente ventas, porque pues eso es cierto, muchas veces se puede hacer una venta rápido, no ser cordial ni nada y salirse rápido por ganar plata, pero los clientes es lo que le asegura su estadía en el negocio. Usted tener clientes que sepa que lo van a estar respaldando ahí. Con lo otro de que legalidad no es lo que pues, por ejemplo, hacerle mal a muchas personas, pero como es legal lo que usted está haciendo, así daña a las personas, no, nadie le va a decir nada porque es legal. Usted lo que está haciendo lo está haciendo dentro de las normativas legales. Y por eso dicen que no, la legalidad no siempre es ético, porque en este caso, pues, para mí la ética a veces es eso. Eso es lo que opino, más o menos de lo que alcancé a ver. Vea, estuvo súper chévere la participación de Cristian porque yo creo que le respondió a Willington. Yo creo que porque la pregunta de Willington era, bueno, yo no entendí la parte de cómo así que perder ventas y ganar clientes. Y resulta que lo que ese señor habla es de lo que dice Cristian, que es mejor fidelizar, fidelizar al cliente y usted saber que tiene a la fija esa venta y no tener que salir a buscar ventas. Y las ventas fluctúan. Puede que una vez estén bien, puede que otra vez no estén bien. Y no, entonces habla de eso, de no depender de esa fluctuación del mercado, sino de tener fidelizada una ruta de clientes para tener fijo un ingreso. Eso es lo que se refiere. Y Cristian le respondió ahí a Willington con el aporte. También está muy chévere. Yo tengo muchas diferencias. Aunque hay algo que preguntaba Diego, y es el tema de la honestidad. Y el tema de la honestidad, yo viéndolo como desde todo lo que hemos hablado, desde Fernando Savater, desde Aristóteles, desde estos pensadores, pues la honestidad junto con la justicia hacen parte de las virtudes y que lo contrario a virtud es vicio. Y las virtudes son las que hacen parte, pues, de ese comportamiento del buen vivir y de la ética, de la vida humana en sociedad. Entonces, por eso yo creo que tampoco se puede separar de legalidad, porque justicia es una virtud ética. La justicia es una virtud ética. Entonces, cuando las leyes o cuando los jueces o cuando las personas que todos a veces tratamos o los abogados de acomodar a ventaja personal y que de pronto hasta las leyes son ya adecuadas así, inclusive las leyes de pronto no son justas. Las leyes no necesariamente son justas. Entonces una cosa es la legalidad y otra cosa es la ética por eso, porque a veces las leyes no son justas, a veces las personas tienen que evadir los marcos legales y las normas, pero las normas hacen parte, y ahora lo vamos a discutir, ahora les voy a mostrar en la presentación que hacen parte de unas éticas normativas, hay unas éticas normativas. Entonces, está muy interesante. Yo tengo muchas diferencias. Yo les puse ese video porque a mí me parece que es para dar la discusión. Es para dar por ejemplo,
el señor se equivoca cuando dice que ética viene de ethos y que, como Wellington. Decía que la virtud venía del griego ethos. Pero de la fortaleza, pero resulta que lo que dice Fernando Savater es que viene de vir, de viril, de virtud, que de ahí viene la palabra, de ahí viene, y ethos quiere decir ser, ethos es el ser. La definición de ethos es ser, y la de ética viene de vir, de virtud. Y entonces yo pienso que ahí sí hay unas diferencias. Yo pienso que también hay muchas diferencias cuando, o sea, yo pienso que la ética no es un granito de arena. La ética no es un granito de arena porque yo pienso que él se contradecía en muchas cosas. Y como que... ¿Mm? Sí. Por ejemplo, yo pienso, y me hacía la pregunta, bueno, la virtud bueno, la ética, uno nace con, valga la redundancia, con esa ética, o en el transcurso del vivir, uno va adquiriendo esa ética. Muy buena pregunta. Esa es una pregunta filosófica que eran las preguntas que se hacían esos manes en la antigua Grecia. Y ellos lo que resolvieron en ese humanismo clásico, que es lo que hemos visto acá, es que el ser humano tiene un medio natural y que el medio natural del ser humano es la sociedad y que nosotros necesariamente dependemos de otros y que de 0 a 3 años, por ejemplo, que es la primera infancia y que es esa parte de los 1000 días críticos, si nosotros no recibimos afecto, abrazos, alimentos de otros adultos, así no sean los padres o la madre, de otros adultos, nosotros no sobrevivimos físicamente, biológicamente, o sea, morimos. Si nosotros de 0 a 3 años no tenemos quien nos cuide, nosotros morimos. El medio de nosotros necesariamente es la sociedad porque necesitamos de cosas que otros hacen para cubrir nuestras necesidades y a su vez lo que nosotros hacemos individualmente sirve para que otros se sirvan de nuestro oficio, nuestro quehacer o nuestro saber o nuestro actuar en esa sociedad que es el medio natural del ser humano. Eso es muy interesante esa pregunta, porque entonces tal vez el ser humano sí, y eso lo decía Fernando Savater, tiene un principio, no un origen. ¿Cuál es el origen de la humanidad? No, bueno, esa es una pregunta antropológica, sino un principio, y es a partir de qué momento nosotros somos seres humanos. Y nosotros somos seres humanos a partir de esa pregunta que usted se hace, Wellington. ¿Nosotros nacemos con eso o nosotros nos formamos en eso? Porque Fernando Savater dice, nosotros nos podemos autoprogramar y humanizar y hacernos cada vez más humanos y autoprogramar. O nos podemos desprogramar y desanimalizar, por decirlo así. Porque él mezcla las dos cosas y dice es que nosotros somos dioses animales, somos semidioses y superanimales, por decirlo así, en ese lenguaje de Fernando Savater. Entonces, la discusión sí es muy interesante porque parece ser que lo que hace que nosotros seamos seres humanos es el cerebro es el que guía la praxis, la acción humana, y la acción humana está guiada por las virtudes. O sea, nosotros somos buenos por naturaleza. Por naturaleza. Hay autores como Thomas Hobbes, por ejemplo, que dice que nosotros somos malos y somos codiciosos y somos egoístas por naturaleza. Y esa es la discusión ética de toda la filosofía política clásica. Nosotros, ¿cómo es que somos en realidad en la vida? Si es posible que nosotros logremos una mejor sociedad, si es posible que nosotros logremos un mejor vivir, el arte de vivir,
Y esa pregunta pues viene desde la ética clásica y por eso estamos discutiendo y hasta aplicarla en la ética contemporánea. Otra cosa es que este señor que veíamos en el video decía que empezó diciendo así, no es que la ética no sirve, como un poco como Diego la otra vez, como no es que la ética no sirve. Lo que importa es saber para qué sirve, cómo la aplicamos, cómo la aplicamos. No tanto entender todos esos discursos, todas esas corrientes éticas, todo ese pensamiento de la filosofía, sino bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo se aplica eso a la realidad? Y yo creo que esa es la discusión. Y yo creo que Diego lo hace muy bien con el ejemplo que pone ahora sobre Arturo Calle y sobre el tema de la pandemia, porque lo de la pandemia lo que nos está permitiendo es entender y revivir esta discusión. A mí me parece que hablar de ética, de filosofía, de nosotros, de esto que estamos hablando, de ética filosófica, del arte de vivir, de estas cosas, del humanismo clásico, del humanismo contemporáneo, estas cosas son muy propicias para entender, para analizar, para concientizar, para reflexionar a propósito de la situación que está viviendo la humanidad. La humanidad no está viviendo una situación fácil. O sea, estamos viviendo la primera pandemia global en la historia, porque nosotros hemos tenido muchas pandemias en la historia, pero no una global. Y nos está tocando vivir eso también en medio de una crisis económica global. Y nos está tocando vivir eso en medio de un contexto internacional, que por eso la primera unidad era de relaciones internacionales, porque la ética contemporánea toca entenderla en el contexto de la globalización, de todo lo que está ocurriendo y de cómo ya, si es que se quiere desde el pensamiento de Kant, de Immanuel Kant, nos podemos pensar una sociedad cosmopolita o no. ¿Podemos pensar una desglobalización o no? ¿Podemos pensar en abolir las fronteras o en lo que está pasando en la pandemia, que es al contrario, cerrar fronteras? Y el pensamiento entonces gira en torno a, bueno, la humanidad hacia dónde va. Y por eso la ética cobra vigor, cobra vigencia, porque todos los filósofos, por ejemplo, de Asia, están pensando en la actualidad en torno a eso, al ser humano, a las nuevas tecnologías, a los problemas económicos globales, a los problemas del cambio climático, a los problemas del terrorismo y el fundamentalismo islámico, a los problemas de las mafias y la violencia del narcotráfico y a los problemas de las migraciones internacionales. Esos 4 problemas, migraciones, narcotráfico, se me olvidaron, migraciones, narcotráfico, fundamentalismo islámico y terrorismo y cambio climático son los temas que a nosotros nos ponen en la discusión de la ética. Bueno, ¿para qué sirve la ética? ¿Por qué retomar el humanismo clásico? ¿Y por qué nosotros tenemos una crisis humana global? Porque estamos hablando en esos términos, de que si no tenemos unos cambios en nuestro sistema de vida actual, nos vamos a autodestruir. Nos vamos a autodestruir porque los países estamos consumiendo por encima de la capacidad de biomasa que tenemos, y si no hacemos una conversión, estamos consumiendo al ritmo de 2 planetas al año. 2 planetas. O sea, estamos en un proceso de retroceso por lo que llamamos el avance científico y tecnológico. Y ahí es donde entra la ética. Bueno, ¿qué es ético en investigación y qué no? ¿Por qué la ética es importante en el tema de todo lo que las empresas, las familias, el actual individual? Porque ya nos dimos cuenta que está el efecto mariposa, que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene efecto en todo sistémicamente. Vamos entonces,
después de dar esta discusión, pues de charlar, porque esta clase me parece a mí que tiene que ser de humanidades, como, disculpas, esta clase tiene que ser conversada, o sea, nosotros hablando, charlando, sin esquemas, me parece a mí, ¿cierto? Tratar de salirnos de esos formatos. Una clase de ética los sábados a las 6:30, me parece a mí que tiene que tener un formato como conversacional, como de tengamos una interacción, y los temas son unos temas chéveres, son unos temas de humanidades. Nosotros venimos en un orden, nosotros tenemos ya, esta es la 5ª clase, y esta primera, todo está aquí hay unos videos, aquí hay unas sesiones. Por ejemplo, la primera sesión fue sobre historia universal, la segunda sesión fue sobre globalización histórica y geopolítica estratégica. Estuvimos hablando de relaciones internacionales y yo les dejé recomendado ver este video de la Segunda Guerra Mundial desde el espacio. Luego en la tercera sesión estuvimos hablando del humanismo, la historia y el pensamiento, y le dedicamos una parte a unos 10 minuticos a explicar la metodología de cómo realizar el mapa conceptual. La cuarta sesión sobre el humanismo, la historia y el pensamiento, y estuvimos hablando de diferentes presentaciones que están aquí. Sobre todo nos concentramos en esta del valor de elegir de Fernando Savater, y esta es la 5ª sesión que nos llama hoy la moral y la ética en tiempos contemporáneos. Por eso estábamos viendo este video también. Hay una conversación que está aquí que se llama ¿Está servida la mesa para el virus? Antes de ver el tema, antes de entrar en materia temática, por decirlo así, aunque ya tenemos caliente los motores, quiero hablarles de la parte metodológica. Ustedes saben que metodológicamente el curso tiene 3 productos de clase. Tiene un producto que el primer parcial es un mapa conceptual. El segundo producto es un ensayo que hace 8 días estuvimos explicando. Hace 8 días estuvimos mirando que un ensayo tiene una estructura que es título, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, mínimo 3 páginas, máximo 5, y hace 8 días, ustedes pueden ver el link de la clase, estuvimos hablando de eso, de cómo es el ensayo, y la importancia, cómo es un género literario distinto de la poesía, de otros géneros de la literatura. Ese es el segundo producto. El tercer producto es una exposición. O sea, el momento donde usted va a socializar a sus compañeros el tema que libremente eligió, trabajar en el mapa conceptual y en el escrito. Es el mismo tema. La plataforma está disponible. Si se cierra, yo vuelvo y la abro. No se angustien, yo puedo volver a abrir la plataforma. Entonces, para la entrega del mapa conceptual, si es que se cerró, yo vuelvo y abro para que usted tenga la disponibilidad de la entrega. O sea, no se angustien que no es una competencia por la nota o por la disponibilidad del sistema. A mí me interesa es que ustedes hagan el ejercicio y que se tomen la clase como en serio. O sea, como a sacar los productos con interés y con interés a hacer las exposiciones. Por ejemplo, las exposiciones, yo les propongo, ustedes son libres, pueden trabajar en Canva. Canva.com ofrece de manera gratuita la oportunidad de hacer diseños de todo tipo. ¿Alguien conoce Canva? No, profe, yo he trabajado, pero No, profe. Bueno, no lo conocemos. Vea, este es para hacer hojas de vida, infografías, presentaciones, gráficos, logos, tarjetas, póster, volantes. O sea, hay diferentes opciones y ustedes, pues yo les doy esta opción. Háganse una presentación. Una cosa es el mapa conceptual, que es un control de lectura, un ejercicio de comprensión lectora. Otra cosa es el ensayo y otra cosa es la exposición. Entonces, esta es una herramienta para que ustedes, por ejemplo, esta infografía es súper chévere.
Es una infografía aquí perfectamente. Ella se deja, si usted tiene toda la información en el mapa y toda la información en el ensayo, no es sino copiar y pegar. Copia y pega la información aquí en su presentación, busca un diseño acorde. Profe, una pregunta. ¿Esta plataforma la podemos utilizar para el mapa o para el ensayo también? Esta es para la presentación final. Esta es para la presentación. Porque el ensayo, el ensayo se hace en Word. Eso se hace en Word. Es de Word y con normas APA, Sí. ¿cierto? El mapa conceptual generalmente, y yo les mostré, se hace, es en una plataforma que se llama CIMAP Tools. A no ser de que usted la haga en Mindomo o que es otra. Pero la de CIMAP Tools, y eso lo expliqué creo que en la tercera clase, esa de CIMAP Tools es la mejor. Si usted le da muy duro trabajar CIMAP Tools, entrene, o sea, eso es fácil. Después de la primera vez es muy difícil, pero después de que usted conoce las herramientas, usted va a ver que es muy sencillo. Si no, busque Mindomo, busque Lucidchart, opciones de hacer mapas conceptuales. Lo importante es que cumpla con los parámetros que se inventó Joseph Novak, la simbología para hacer mapas conceptuales. Esta es una opción para la presentación final, para la socialización, porque ustedes, la idea es que ustedes hagan una socialización del tema y yo les estoy mostrando una opción aquí como para ustedes. Ustedes pueden incluir fotos, pueden incluir texto, pueden incluir cosas para que hagan un diseño de contenido digital, porque nos estamos pensando es en el contexto de, de cómo nos está tocando trabajar. Es que una cosa es dar una presentación en el aula presencial y otra cosa donde usted puede trabajar y hacer en el tablero y otra cosa es aquí. Yo les estoy mostrando una herramienta digital para que les quede el contenido, inclusive usted lo marca con su nombre, solo descargan PDF o en formato de imagen en PDF y le queda para inclusive otra materia o para otra oportunidad trabajarlo, socializarlo. Entonces, esta es una opción, Canva. La otra opción es Genially, y Genial.li, está Genially. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Genially es otra opción, pero es distinta. Es una opción como con elementos interactivos. Ella tiene opciones interactivas. Por ejemplo, la presentación que yo tengo en la plataforma, en el tablero, es hecha con Genially. Y ella lo que tiene es que se deja incluir elementos. Por ejemplo, aquí dice elementos interactivos. Mostrar elementos interactivos. Entonces, ustedes pueden incluir, por ejemplo, yo aquí incluí un video de YouTube, de una lo manda el enlace del video de YouTube. Yo aquí incluí una bibliografía y ahí mismo los manda el enlace de la bibliografía. Incluí una presentación personal hecha en Canva, de una lo direcciona una presentación hecha en Canva. Esta es una opción, yo lo trabajé de esta manera, pero aquí está, ustedes ven texto, imagen, recursos, elementos interactivos, smart blocks, de todo. Ustedes pueden trabajar aquí como quieran. También pueden hacerlo en PowerPoint. O sea, PowerPoint es una opción idónea pues para trabajar. No estoy diciendo que sea una obligación trabajar en estas herramientas. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Estamos hablando del cerebro. Académicamente el cerebro se entrena. El cerebro se entrena y la metodología de la clase, una cosa es la metodología, otra cosa son los temas. La metodología, el camino metodológico de la clase es que usted primero
para poder tener un tema, pues lee y tiene fundamento en un autor o en varios autores que han trabajado anteriormente y que escribieron y dejaron escrito algo sobre eso. Y yo les mostré la base de datos, que en el tablero hay una biblioteca de la universidad y están mis claves para que ustedes ingresen y pueden buscar ahí los temas. Si usted pone ahí COVID, pandemia y ética, sin duda sale algo, sin duda encuentra algo. Entonces están las bases de datos. La idea es que usted trabaje un documento PDF, porque usted tiene que leer, estamos en el mundo académico. Y yo les mostré que se hacen los mapas conceptuales porque es el camino de comprensión lectora en el cerebro. Que usted tiene esa técnica de estudio, esa es una técnica de estudio, que usted extrae las ideas principales de un texto, las grafica, las sintetiza. Y que cuando usted tiene eso, que ya sabe aquí cuáles son las ideas principales, puede ponerse a escribir, porque cuando a ustedes les ha pasado que empiezan a escribir y es esa hoja en blanco, bueno, ¿y por dónde arranco? Y esa hoja eterna, y ustedes escriben, y esa hoja no se acaba, larga. Y es donde empiezan de pronto a cometer faltas de copiar y pegar. Entonces la idea es que ustedes primero, antes de escribir, calienten motores leyendo. Y ustedes lean, por eso les digo, seleccionen un tema, seleccionen un documento, hagan un mapa, lean, y cuando calienten motores allá en el cerebro, que es una reflexión de la que el cerebro, de eso hemos venido hablando mucho en la clase, del cerebro, que eso es lo que nos hace racionales, diferentes, que es el órgano de la acción, que el cerebro se desarrolla en los 1000 días críticos, que si un niño o una niña no recibe unos estándares proteínicos, vitamínicos y nutricionales y de aminoácidos de 0 a los 3 años, o sea, desde la gestación, esas masas que nosotros tenemos no se desarrollan. Y después en el futuro tenemos problemas de aprendizaje, tenemos problemas nosotros en la vida humana, en la sociedad, en la sociedad. Entonces el cerebro es el órgano de la sociedad. Es lo que a nosotros nos hace vivir en sociedad. Es el órgano de la praxis y de la acción. Es el órgano de las virtudes. Entonces, el órgano del que estamos hablando nosotros casi no lo usamos. Hay científicos que ya han estudiado eso y nosotros usamos unos porcentajes muy bajitos de lo que podríamos tener de actividad mental y cerebral. Y académicamente, porque no estamos diciendo que la academia es lo único que hay en el pensamiento y en el ejercicio de la mente o del cerebro, no. El mundo académico es uno de esos mundos que tiene la vida humana y el ejercicio de la actividad mental y cerebral. Y en el mundo académico toca entrenar el cerebro, porque usted se entrena en el mundo de las ideas, que es el mundo de la universidad. Y esas ideas están en diferentes materias. Ustedes ven diferentes disciplinas y diferentes contenidos en diferentes materias, pero en todas les toca hacer lo mismo: escribir y hablar. Les toca hacer presentaciones y les toca hacer ensayos. Es porque estamos hablando del cerebro. Que ustedes cuando salgan profesionales lo que les toca hacer es saber hablar en público, saber expresar sus ideas, defenderlas, argumentarlas y saber escribir, que son 2 actividades mentales. Entonces, por eso la clase tiene esos 3 productos, que usted primero hace un mapa conceptual, después hace un ensayo, y después, cuando usted ya escribió, que le tocó enfrentarse, sudar, ¿cómo es que escribo este párrafo? Que el profesor dijo que habían párrafos expositivos, párrafos narrativos, párrafos descriptivos, párrafos argumentativos, que el ensayo tiene una estructura de título, introducción, desarrollo, conclusiones, así como una novela, inicio, nudo, desenlace, que son mínimo 3 páginas, máximo 5. En una página la introducción, en otra página el desarrollo, en otra página las conclusiones. Cuando usted hace eso, ya está listo para hablar en público, porque ya le tocó, ya extrajo las ideas, ya leyó, ya escribió, ya está listo, ya.
ya es capaz de pararse 15, 25 minutos en un salón de clases a hablar, a defender un tema. Entonces, por eso el camino metodológico que yo les estoy mostrando no es solamente para esta clase, es un camino metodológico para todo en el mundo académico. Esto es algo importante que yo quiero que vean, y por eso yo quiero que las presentaciones que se hagan sean unas presentaciones con convicción, con entendimiento pues de que los temas de la ética son a veces complejos, enredados, a veces malucos, pero que hablar de esos temas también hacen parte de esa reflexión que como profesionales en formación tenemos que hacer, porque nos tenemos que preguntar por nosotros mismos como humanidad, como seres humanos, como sociedad, y la reflexión ética y filosófica, que es lo que hacemos aquí, va en esa dirección. Entonces yo quiero que se hagan esas presentaciones, puede ser en Canva, puede ser en Genially, inclusive ahí puede incrustar su mapa conceptual para mostrar qué mapa hizo y cómo fue que le quedó, socializarlo, puede trabajar con imágenes y también también con PowerPoint. Es que PowerPoint es una opción muy óptima. Yo generalmente, pues yo conozco esas herramientas y me gustan, pero es que PowerPoint, cuando usted se viene para acá, por ejemplo, para acá para insertar en SmartArt, aquí, usted encuentra todas estas figuras que es donde puede organizar los contenidos así como está acá. O sea, una cosa es usted colocar todo el contenido, así como ustedes han visto que las presentaciones ponen de planos de lleno como la lectura y es uno leyendo y lea contenido. Aquí es lo mismo, pero no ve que el contenido está organizado en ideas principales. Entonces, eso es puro SmartArt. Son figuras que se organizan aquí con SmartArt. Y es como una forma de trabajar PowerPoint de una forma distinta. También se puede, y tiene diferentes opciones que de pronto no hemos explorado en totalidad. PowerPoint es una opción también muy buena para exponer. Yo los invito entonces a que piensen en esa opción. Bueno, alguna pregunta acerca de lo metodológico, acerca de esos productos, acerca de las exposiciones. Yo quiero retarlos. Yo quiero saber, ya está la quinta clase, o la sexta, séptima, octava clase y se acabó la clase de ética. Entonces yo quiero saber qué tan preparados están ustedes para exponer. Ustedes están listos para exponer. Mejor dicho, ¿quién es capaz de decir, profe, yo para la sexta clase voy a exponer mi tema? 5 minutos de introducción, 5 minutos de desarrollo, 5 de conclusiones, mínimo en 15 minutos usted es capaz de exponer su tema. No es que vaya a dar toda la clase. Máximo 25 minutos, 30 minutos, que se abra la discusión pues, sobre el tema. Yo voy a seguir entonces. Ahora me dicen, ahora me responden y los voy a dejar con la inquietud. Voy a hablarles como continuando con la clase de hace 8 días. Hace 8 días estábamos hablando de qué es la ética, cuál es el objeto de estudio, cómo así que toda acción humana entonces puede ser objeto de reflexión moral, qué diferencia hay entre saber vivir y buena vida o vida buena. Esto es lo que estábamos hablando hace 8 días. No sé si ustedes vieron el video. ¿Alguien vio el video de hace 8 días? O Lina, los compañeros que estuvieron hace 8 días, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No, profe. No, ¿por qué? Ahí dice que hablando del humanismo contemporáneo, que hay unas propuestas actuales, que por ejemplo está desde Charles Taylor, que es un autor que habla de las personas auténticas que conviven en sociedad, habla de la teoría, él se inventa la teoría del reconocimiento.
la teoría del reconocimiento y la autenticidad. Esto es a partir del fenómeno que se da en Canadá, que ustedes saben que hay ciudades que son francófonas, que son anglófonas, Quebec, por ejemplo, y a partir del multiculturalismo y de la inclusión y del reconocimiento, surge esta propuesta actual de Charles Taylor. Está el relato del otro, de Rorty, está las teorías sobre la justicia, que redefinen la justicia, la equidad, la igualdad, en John Rawls. Este es muy importante pensador contemporáneo. También está la teoría de la acción comunicativa, dice, hablando se entiende la gente, el diálogo construye la convivencia. Esto es de Jürgen Habermas, un pensador, un filósofo contemporáneo alemán. Dice, al menos un mínimo acuerdo, por Adela Cortina, y está apostar por una ética mínima y universal que tiene que ver con los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que es reconocida por todos los países y que es declarada por las Naciones Unidas. Entonces, hay unas actuales que tienen una reengambre, una relación con esas tradicionales. Nosotros ya hemos hablado que está el pensamiento presocrático, está el pensamiento socrático, está el pensamiento platónico, está el pensamiento aristotélico, que después de Aristóteles están las escuelas estoicas, hedonistas, epicureístas, y luego aparece el utilitarismo, el deontologismo. Hablábamos hace 8 días de una distinción entre ética y moral, que moral se dedica a establecer las normas por las que un acto pueda considerarse como aceptable, moral o inaceptable moralmente, y que depende mucho de las costumbres, de las tradiciones, de las religiones, de las regiones geográficas. Entonces la moral es distinta porque tiene que ver con las normas sociales. La ética es la reflexión racional de lo que consideramos bueno o malo, justo o injusto, y la ética tiene una pretensión ya global, universal, porque tiene que ver con unos valores que son universales, como la libertad, la responsabilidad, la justicia, la conciencia, que son valores en los que se sustenta la ética. Por eso ahí cabe el valor de la honestidad, que era lo que discutíamos ahora. La honestidad puede ser uno de esos valores sobre los que se sustenta la ética. Y aquí está la justicia. Es uno de esos valores sobre los que se sustenta la ética, pero es que no necesariamente quienes aplican justicia o quienes hacen los marcos legales necesariamente están con fundamento en un valor de justicia ético, por ejemplo, que tenga que ver con todos. A veces, casi siempre, las leyes son hechas por algunos para beneficio de unos y no para el beneficio de todos. Y esa es una de las reflexiones éticas que podemos hacer. También hablamos de que hay unas éticas autónomas y unas éticas heterónomas. La ética autónoma surge de nuestra razón, implica hacernos a nosotros mismos y definir nuestro proyecto de vida, que tenemos que aceptar el conflicto y a veces la soledad y la inseguridad de defender esas ideas propias, que podemos seguir nuestra religión o nuestras ideologías, pero que de todas maneras tenemos que tener una actitud crítica y reflexiva. Es una ética autónoma de nosotros, del individuo. Y hay una ética heterónoma porque surge de un poder que impone normas claras en la sociedad para que haya una seguridad, donde se pide obediencia, y eso da cohesión de grupo y cohesión de sociedad. Entonces hay dos tipos de éticas. También es importante tener claro la ética profesional, porque dice que trabajo y profesión no son términos iguales. Y esto es un poco reflexionando alrededor del video. Porque dice, trabajo implica sentido social, beneficio para los demás. El trabajo implica una remuneración económica, recibir un sueldo. Mientras que la profesión implica que no solo se trabaja por dinero,
implica ayudar a los demás a vivir, implica considerar al ser humano como fin y no como medio. Esta diferencia ya nos acerca un poco a entender por qué vemos ética en nuestro proceso de formación, en nuestro currículum, por qué asociamos la ética a veces con la vida profesional y decimos ética profesional como si fuera una materia. Y aquí ya entendemos esa diferencia, pues que necesariamente nosotros no trabajamos o estudiamos para tener un título y ya, que estamos buscando profesionalizarnos porque aspiramos a no trabajar solo por dinero, sino por un gusto y por una satisfacción por lo que hacemos, y porque consideramos que con lo que hacemos podemos ayudar a los demás a vivir. Eso es algo muy importante, que esa ética profesional es una ciencia normativa que estudia los comportamientos morales debidos y exigibles en toda profesión. La ética profesional implica un código deontológico, que es un código de normas que ayuda al profesional a saber actuar correctamente en todo momento. Esto ya lo habíamos visto en la clase hace 15 días que estuvimos hablando de Fernando Savater y el valor de elegir, porque él habla de la axiología y la deontología. Y decíamos que deontología es que, a ver, ¿quién se acuerda, Lina? ¿Qué es deontología? ¿Qué debe hacerse en cada caso y cómo debe hacerse? Y axiología. Axiología, que es lo bueno y lo malo. Muy bien, entonces el código deontológico es un código de normas. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe hacer el profesional en cada caso y en cada momento, en cada hecho diferente, saber actuar correctamente en todo momento? Y eso implica unos principios y unos valores que se estiman necesarios para ejercer una profesión. La ética es un tipo de saber que orienta la acción humana en un sentido racional y exige que las personas reflexionen antes de actuar, elijan lo más adecuado, actúen conforme a las decisiones tomadas. La ética es la ciencia del buen vivir, del vivir bien, y busca que las personas definan el fin de sus acciones, identifiquen los hábitos que deben asumir, determinen los valores que orientarán su conducta. La ética es la ciencia de las virtudes humanas. Esto es muy importante, muchachos. Dice, orienta a las personas hacia la prudencia, forjar el carácter y hacia la justicia, acatar los derechos de los demás. Esto es muy importante saber qué es la ética, porque yo estoy seguro que ese empresario que habló en Tele de Medellín no tenía ni idea de qué era la ética. O sea, él no leyó, él le inventó, él habló desde lo que él opinaba, y él opinó desde su opinión qué es la ética. Pero una cosa es opinar, y otra cosa es con fundamento usted decir, es que la ética es la ciencia del buen vivir, la ciencia del vivir bien, la ética es la ciencia de las virtudes humanas, la ética es una área de estudio de la filosofía y tiene unas clasificaciones, están las tradiciones éticas, con esto ya terminamos para que nos vayamos a descansar hoy sábado de puente. Tradiciones éticas, éticas normativas, éticas aplicadas y éticas no normativas. Dentro de las tradiciones éticas son nociones y formulaciones éticas circunscritas a ciertas culturas, épocas y lugares. Hay una ética india o hindú, perdón. Hay una ética budista. Hay una ética china clásica. Hay una ética judía, una ética cristiana, una ética de la antigua Grecia. Hay una ética medieval, hay una ética renacentista, hay una ética moderna y contemporánea. O sea, mire que es en hechos históricos, en tradiciones, en costumbres, en regiones o países. Hay unas éticas normativas. Son teorías éticas que intentan responder las preguntas: ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Entonces hay corrientes que es, por ejemplo, el derecho natural, la ética kantiana,
la tradición acerca del contrato social y las constituciones, está la deontología, está la ética de los deberes, está el consecuencialismo, la utilidad y el bien, está la teoría de la virtud y están los derechos. Esas son éticas normativas. Están las éticas aplicadas, que son aplicaciones de las éticas normativas a cuestionamientos o ámbitos concretos de interés práctico. Y aquí están los temas de trabajo: pobreza, ética ecológica, eutanasia, aborto, sexualidad, relaciones humanas, igualdad y discriminación, ética con los animales, ética jurídica, ética política, ética económica, ética de la guerra, ética de la paz, ética de la empresa. Estas son las éticas aplicadas. Y están las éticas no normativas, que son las metaéticas. Meta quiere decir más allá de. Metafísico, por ejemplo, más allá de lo físico. Metaética es más allá de lo ético. Son teorías que examinan la naturaleza de la ética, considerando qué es exactamente y fundamentándola. O sea, ya es la filosofía contemporánea. Es el realismo, el naturalismo, el subjetivismo, el relativismo, el prescriptivismo universal, la moralidad del desarrollo psicológico, el método y la teoría moral. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguno. Está todo claro, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, hay una lectura que, si quieren, a ver, todavía, ¿qué horas son allá? 7, todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a dedicarle 5 minutos más a una lectura que yo tengo pendiente con ustedes y los dejo ir para que nos vayamos a descansar. Una última lecturita. Espero que les haya gustado la clase hasta donde vamos. Hemos tratado muchos temas. Esa presentación de qué se trata la ética me parece a mí que es como el cierre ya de la ética contemporánea, para entender de qué se trata la ética contemporánea. Aquí perdón que estoy como... En la quinta clase hay una lectura que es muy interesante, pues la idea es que nosotros también leamos. La idea es leer porque nos acostumbramos mucho a ver videos y queremos saber de cualquier cosa y ponemos un video, pero leer entrena el cerebro, leer entrena el pensamiento. Cuando uno ve televisión o ve videos, no se le desarrolla la imaginación. La imaginación se desarrolla y el cerebro con la lectura. Esto es una entrevista, yo quiero que pensemos un poco, ya nosotros sabemos de esto, ya hemos leído de relaciones internacionales, ya hemos visto la ética clásica, la ética contemporánea, y yo quiero que le den un enfoque humanista y crítico. Esto es una lectura de pronto con ideas nuevas, con conceptos nuevos, pero yo creo que nos ayuda un poco como a entender la realidad de la pandemia, porque tenemos que empezar a analizar y a poner foco, a poner la luz en lo que estamos viviendo, en nuestra realidad. Jaime Breil es un epidemiólogo que dice, está servida la mesa para el virus. Dice, el reconocido especialista ecuatoriano revisa la pandemia de coronavirus con otro ojo. ¿Ustedes sí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Uno que pone la mirada, oiga pues, que estos son temas de ética. En la producción de alimentos, la relación con la naturaleza y las condiciones de vida a las que nos empuja el capitalismo. Estamos trabajando con una brújula equivocada, segura. Esto es del 7 de abril, cuando apenas estábamos empezando, estábamos todos confinados.
Dice, Jaime Breile es reconocido por sus investigaciones en un campo particular de la epidemiología, llamado epidemiología crítica, y sus análisis sobre las determinaciones sociales de la salud. En esta entrevista desde Ecuador y en tiempos de pandemia, el académico acerca su mirada sobre las diferentes aristas del fenómeno global al que asistimos desde el aislamiento social preventivo. ¿Cuál es su punto de vista para entender la dinámica de esta pandemia global? Dice, pertenezco a una tradición académica crítica en salud y hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en una visión distinta de la epidemiología que llamamos epidemiología crítica. Esta es una distinta a aquella que se aplica en los sistemas convencionales de aquello que llamamos salud pública. Yo no tengo ningún reparo sobre lo que hace la institucionalidad pública para hacer salud. Creo que es uno de los recursos importantes para afrontar esta pandemia, pero creo que hay que introducir el análisis de la salud pública. Y en este caso de una pandemia en el marco interpretativo, aquí se equivocan, que introducir el análisis de la salud colectiva, que es diferente de la salud pública. Y en este caso de una pandemia en el marco interpretativo, una visión integral, de una ciencia que conecte las cosas que suelen estar desconectadas en el análisis convencional, que no trabaje solamente con las expresiones epidémicas o pandémicas, que no vea solo la punta del iceberg, sino que vea todo el proceso de generación. ¿Cuál sería ese análisis en esta crisis? Dice, yo creo que esta pandemia del COVID-19 es una crisis que desnuda las realidades del sistema global económico y de la civilización moderna, porque tiene ciertas características que hacen evidente lo que lo ha sido en otras pandemias, lo que no lo ha sido en otras en anteriores pandemias. También esta crisis desnuda algunos silencios que corresponden a pensar la salud, no como efecto que se manifiesta en las personas enfermas o los casos de muerte, sino en saber qué es y cómo se generó esta pandemia. Finalmente, ¿qué es esta pandemia? ¿Qué lecciones nos deja para esta emergencia y qué nos dice para el futuro? Tengo 4 argumentos principales. En las pandemias del siglo XXI, es decir, aquellas que han venido como formas virales, virus de recombinación genética, estas formas virales, como es el caso de la COVID-19, son apenas uno de los componentes de un verdadero tsunami de las llamadas enfermedades emergentes de esta época, o reemergentes, muchas de las cuales tienen mayor letalidad que la propia pandemia del coronavirus, pero que no son visibles o no generan pánico porque no se las ha tenido en cuenta, porque no han forzado a interrumpir la vida económica con una cuarentena generalizada. Estamos hablando de una pandemia que, sin ser la de mayor letalidad por su abultada mortalidad, su globalización tan rápida y también porque aún no existen vacunas ni un conocimiento completo del cuadro clínico que genera, ha tomado a las sociedades, incluso a las sociedades hegemónicas del mundo capitalista, como navegando con una embarcación un poco maltrecha, con ciertas costuras, con filtraciones, sin cartas de navegación conocidas, con pruebas y error. Además, estamos trabajando con una brújula equivocada, con un modelo de salud pública equivocado. ¿Cuáles son los 3 argumentos? En segundo lugar, para conocer el virus, tenemos que entender que este tiene formas de transmisión y una configuración de virulencia distintas. Se da en las ciudades y un poco más tarde en el campo, pero en las ciudades especialmente, con las clases sociales de alta vulnerabilidad, que tienen condiciones de vida malsanas. Lo ético sería el buen vivir, no el mal vivir, sino el buen vivir, y que tienen capacidades de afrontamiento débiles. Decimos también que es una pandemia transclasista, un fenómeno que afectará en el largo plazo y mediano plazo a las clases sociales más depauperadas, a los grupos que tengan alguna condición de género o cultural que les crea vulnerabilidades. Un tercer argumento es una condición de incompetencia o de debilidad de los aparatos públicos, no solo de los recursos, que nunca son suficientes en una pandemia tan grande ni en las sociedades más ricas, sino en el modo de detectar el problema, de tener una información oportuna, rápida, que nos permita actuar de manera adecuada. Además, nos toma en un momento en el cual todo está diseñado para un tipo de visión de la salud, tanto de la salud asistencial, de consultorio, como la de hospital, la de pública,
está pensada en personas, en casos individuales, sino en aquello que genera esos casos individuales. Entonces el paradigma de la determinación social de la salud está ausente o incompleto. Y eso crea un vacío de conocimiento que es vital, que es clave para poder responder de una manera adecuada. Finalmente hay una ausencia de políticas de equidad y una falta de equidad, que es una virtud, y una falta de articulación con las organizaciones sociales. No tenemos una visión participativa en la respuesta a la emergencia. Tenemos un sistema vertical institucionalizado donde hay una inteligencia limitada de la salud, una vieja vigilancia epidemiológica. ¿Por qué hay una brújula equivocada en los sistemas de salud pública? Porque hay una concepción dominante de lo que es salud, que en el mejor de los casos se parece a aquello que define la OMS. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino la condición de completo bienestar físico-mental. A pesar de ese léxico, a la hora de los hechos, en las estructuras institucionales y la forma en que se enseña la salud pública en las universidades, estamos trabajando con lo que yo llamo una brújula cartesiana, una burbuja cartesiana. Es aquella ilusión de conocimiento que nos aporta el paradigma positivista que cree que la realidad de la salud es una realidad de fragmentos, de partes que se relacionan entre ellas, como los factores de riesgo, causalidad de enfermedad que se relacionan a unos efectos. La burbuja cartesiana construye esto con los datos empíricos de la realidad sin conectarlos, sin producir análisis en un contexto de sociedad basada en la acumulación de riquezas y la exclusión social sistemática. Estas pandemias que yo llamo del siglo XXI se dan en sociedades donde las condiciones para la generación de nuevos virus se dan en contextos de extractivismo agrícola o del trabajo con animales en gran escala, en ciudades neoliberales hechas a la medida del gran capital y no a la medida del buen vivir de las mayorías. Se da en sociedades que están profundamente segregadas en clases sociales. Hay barrios caóticos, de subproletariado, de trabajadores, también de clase media, barrios suntuosos, y hay estructuras de movilidad, patrones de trabajo que son propios de esos modos de vivir distintos de esas clases sociales. Y en esos modos de vivir, donde aparecen las vulnerabilidades que nos hacen susceptibles al virus y a transmitirlo. Está servida la mesa. Un virus que se origina en estos espacios puede ser transmitido velozmente. Sociedades inmunológicamente más vulnerables y despliegue del virus en sociedades más desarrolladas. Esto no es paradójico. Nos enfrentamos a una civilización y a un sistema capitalista del siglo XXI, la cuarta revolución industrial. Esto significa consecuencias dramáticas en la expansión de una serie de procesos destructivos de la vida humana y patrones de indefensión que son marcados por una sociedad de clases. Ese metabolismo que ha existido siempre entre la sociedad y la naturaleza, por ejemplo, en una sociedad campesina agroecológica o en una sociedad ancestral indígena de los Andes, es distinta a una sociedad donde se va expandiendo un metabolismo altamente destructivo que nos está dejando con la vida del planeta en un hilo. Cuando se convierte la tecnología, que es un bien común, en una aceleración de la acumulación y del enriquecimiento, deja de tener efectos protectores, pasa a ser un recurso para la vida, a ser un recurso para el deterioro de los ecosistemas y de las formas humanas. Por la doble vía, entonces, van haciéndose cada vez más peligrosas las reacciones epidémicas porque tiene naturaleza que se torna agresiva y por otro lado se expande la miseria, la exclusión social, la desesperación migratoria que generan patrones de vida que no tienen los soportes y las defensas adecuadas y que al final se encarnan en los cuerpos, en las mentes, no solo a través de las enfermedades virales, sino también de las enfermedades vectoriales como el dengue, el Zika, el cáncer, la obesidad. Estas pandemias no son visibles porque no generan pánico a pesar de que matan incluso más. Entonces yo quería dejarles como esta lectura, porque aquí está último, el estado de excepción, la cuarentena y la distancia social. Este estado de excepción tiene 3 lecturas: política, económica y epidemiológica. Políticamente es complicado porque requiere medidas drásticas, la presencia de la fuerza pública.
Económicamente, el estado de excepción es la única manera de parar la maquinaria del capitalismo, de la cuarta revolución industrial destructiva, hasta que pueda organizarse una respuesta colectiva e institucional adecuada. Hay que parar las migraciones, hay que parar las soluciones que el sistema ha construido para sobrevivir, parar la opulencia del 1% de la población. Que la salida de esta pandemia no sea la que señala Naomi Klein en la doctrina del shock, aprovecharse del miedo para enriquecerse más, aumentar la inequidad y la vulnerabilidad epidemiológica. Bueno, ¿tienen alguna idea, algún pensamiento, algún sentimiento acerca de la lectura? ¿Cómo les pareció? No, de todas maneras, la pandemia despertó lo más, ¿cómo se dice? Lo más, ¿cómo le digo? Despertó en los seres humanos, no en todos, muchos sentimientos. Unos de afecto, de colaboración, de hermandad. Otros totalmente lo contrario, creo que lo acabamos de leer al comienzo. Y en el escrito incluso que usted nos envió por teléfono, ese link de una lectura también, ahí hablaba también muy de un tema de políticos y empresarios privados. Hacía las comparaciones pues que usted las envió, pero digamos como resumiendo es que eso nunca va a existir. A veces como prevalece más en estos momentos es el sector económico y digamos, la riqueza de muchas personas antes que la misma del ser humano y la de las personas que necesitan. Esta pandemia despertó muchas cosas en la humanidad, en todo el mundo, y se vieron reflejadas los ricos teniendo necesidades, ayudando a la gente media, a los grandes empresarios, bueno, una cantidad de cosas que fueron buenas y fueron malas, pero despertó mucho la humanidad. En unos bien, en otros sí se les reflejó efectivamente lo mal que se portaron. Despertó la solidaridad, la paciencia para hacer filas. Sí, nosotros no teníamos paciencia, nosotros vivíamos en un mundo acelerado, donde queríamos todo rápido, todo ya, y vivíamos acelerado todo, y la sociedad y las ciudades, todo de afán, todo el transporte, ya no, ya haga fila, párese en la X y espere, y si se lavó, porque eso era lo otro, nosotros éramos muy cochinos y manteníamos agripados, era por eso, porque nosotros no nos lavábamos, no nos cuidábamos, y pues esto habla también mucho de la conciencia de todo el mundo bacterial, del mundo que a nosotros nos afecta, que hace parte del cura sui, porque nosotros hemos hablado que en la ética los griegos hablaban del cura sui, que es el mantenimiento y el cuidado del cuerpo, y la ética en la antigüedad no era separada de la higiene, como la medicina no era separada de la gastronomía. Ni la gimnasia, por ejemplo, ellos mezclaban la gimnasia, la gastronomía, la medicina, para ellos todo eso era la ética. Entonces, esto que ocurre con la pandemia sí es muy interesante porque así como vos lo decís, Diego, es en ambos sentidos, porque vea los niveles de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia de género hacia la mujer, se dispararon los índices en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, con hachas y con no, eso es en toda Latinoamérica. Se dispararon los feminicidios, se disparó el robo en la calle, los asaltos en la calle, se disparó la inseguridad en términos de generales. Entonces yo pienso que por eso es que es la vigencia del pensamiento ético,
porque nosotros sí tenemos que reflexionar acerca de qué es lo que nosotros somos como seres humanos, qué es lo que a nosotros nos caracteriza como seres humanos, la ternura, el cariño, el carácter, el lenguaje, ser simbólicos, pero también ser pensantes, ser críticos, ser diferentes y ser auténticos, y que cuando nosotros adquirimos la experiencia en la vida frente a lo bueno y frente a lo malo, adquirimos mejor la experiencia de ejercer con las virtudes en la realidad para no tener problemas, porque sabemos que cuando elegimos el otro camino, también se despierta otras consecuencias que tienen, por ejemplo, en el marco ético normativo, unas implicaciones jurídicas y legales. Por ejemplo, lo decía el del video, el autor, si usted le pega a la mujer, lo ponía de ejemplo, eso no es un comportamiento ético, pero resulta que hoy día tampoco es un comportamiento legal, se mete en un problema jurídico legal. Entonces, ya, y eso también como para hablar de esa discusión sobre lo ético y sobre lo legal. Yo quería como dejar aquí, hemos visto un video, hemos discutido, hablado, hemos visto una presentación sobre qué se trata la ética y hemos hecho esta lectura sobre Jaime Breil. Son las 8 de la noche, pero hoy es sábado, ética los sábados en medio digital. Yo pienso que hemos agotado la discusión y hemos agotado también temáticamente, adecuadamente, pues no me parece a mí como... Y yo estoy, Profe, sí, yo lo quiero interrumpir ahí. Es idéntico. Es que yo quería dar como hablando de la pandemia y todo eso, que yo creo que eso. uno de los personajes que más mostró ética profesional y moral fue el presidente de Salvador. Ah, sí, Yo creo que la posición que él tomó sobre este tema fue como muy beneficiosa hacia el pueblo, no como en bien personal, sino como hacia el pueblo, protegiéndolo y siempre pensando en todos, no en los de arriba. sí fue muy noticioso y en todas las redes están los discursos de él, ¿cierto? Como una posición muy distinta a la de Bolsonaro, a la de Trump, a la de Andrés Manuel López Obrador, como una posición más sensata, Más humana. más humana, sí, más humana. Sí, eso es verdad. ¿Qué piensa Cristian? ¿Qué piensa Juan Andica, Paula? Pues yo la verdad pienso que es curioso que una sociedad tan destructiva como somos nosotros haya llegado tan lejos y, o sea, bueno, no haya llegado tan lejos y no haya sobrevivido tanto tiempo. Además de que, pues, Colombia y Latinoamérica son puros países del tercer mundo y me parece curioso que países como México, Colombia, que son países tercermundistas, porque no dejan de ser tercermundistas, hayan llevado la pandemia de una forma no buena, pero al menos para que la han logrado como sobrellevar, a diferencia de algunos países como Estados Unidos, que supuestamente son potencias del primer mundo y se vieron más perjudicados. Es curioso, es eso lo que pienso, y que porque al fin y al cabo, lo que solo este país, la mayoría de los países tienen una mentalidad muy vacía y son muy propensos como a contagiarse, sí, porque pues la verdad no hay garantías, la salud pues dentro de lo que cabe no es que sea muy buena, la ideología no es muy buena, entonces creo que es eso curioso que hayamos sobrevivido tanto. Profe, pues Sí, es que yo pienso que es una hipótesis que sacan que el virus fue más o menos creado, aunque no es algo que se haya comprobado,
pero pues como que uno se pone a analizar un poquito. Y queda la duda. Sí, porque los países, como se dice, de primer mundo, fueron los más afectados y los que les impactó más toda esta situación. O sea, los que, digámoslo así, a la vista eran como el punto, el blanco. Quiero hacer una claridad porque ya han usado ambos esa categoría de primer mundo, tercer mundo. Eso hace parte de la clase de la unidad 1, la unidad 1 que estuvimos hablando, relaciones internacionales. Ya no se habla de tercer mundo, primer mundo, porque esa categoría era de la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín y de la descomposición de la URSS, se hablaba del primer mundo, Estados Unidos y el bloque de todos los aliados después de la posguerra. Del segundo mundo, la URSS. Y se entendía que esos dos eran los dos bloques, el mundo era bipolar, y el tercer mundo era los que estaban por fuera, el tercer mundo, entonces el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, pero como cayó el muro de Berlín, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se diluyó, entonces ya no se habla de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Hoy día acuñó un presidente, creo que fue el presidente Reagan, la categoría que todo el mundo usa sobre países desarrollados y subdesarrollados. Se habla de que hay unos 7 países que son potencias o son países desarrollados y el resto somos países subdesarrollados, y que hay unas economías emergentes o países en vía de desarrollo. Como para hablar de esa categoría, pues que ya no hablamos de tercer mundo, de primer mundo. De todas maneras, pues me parece a mí que hemos hablado, vea, muchas gracias por la participación, han estado ustedes muy interesados en la clase, yo creo que les ha despertado mucho interés, han leído, por ejemplo, Diego se leyó, y yo sé que todos se leyeron ahí hasta donde pudieron el artículo que les mandé por la web, por WhatsApp, es un análisis sobre eso mismo, sobre cómo los países son potencia y los países son subdesarrollados. Y yo pienso que la ética contemporánea nos tiene que a nosotros ayudar a pensar en ese sentido también, porque sí nos pensamos como individuo la ética, pero como hemos visto nosotros no podemos conseguir resolver los problemas de la sociedad individualmente. Los problemas de la sociedad como la eutanasia, el aborto, la legalización, todos esos problemas que son los problemas éticos actuales, son unos problemas de sociedad que toca discutirlos. Entonces, pues bueno, no sé ustedes qué más tengan por decir, si se les ocurre algún comentario, alguna otra idea. No, pues comentándole a la compañera Natalie, pues que es totalmente factible. Históricamente no sería la primera vez que utilizan bioarmas, Armas bioquímicas. porque desde la peste negra cogían los cuerpos y los lanzaban en catapultas al enemigo y eso ya se considera como un arma biológica. Entonces no es la primera vez, no sería la primera vez. Pues puede decirse que el glifosato puede ser un arma biológica. El napalm, ¿cómo se llama eso? Creo que es lo que usted dijo. La broca también es un arma biológica. El napalm es una bomba que se inventaron en los Estados Unidos, pero que se echa con un hongo también y con unos químicos. Bueno, muchachos, dejemos así entonces, vámonos a descansar, vámonos a escribir los textos de Word y vámonos a hacer las presentaciones. Yo no sé si ustedes se las van a hacer en Canva, en Genial, y yo no sé ustedes cómo las van a hacer. ¿Hay alguien que quiera exponer dentro de 8 días?
Lina, vas con No, dentro de 8 días. No, profe, no me lo merezco todavía. Mentira, no, yo sé que profe, yo Profe, una pregunta es que tengo como... queremos que hable ese chico y yo te profe, una pregunta es que tengo Cristian, como que un poquito mala la conexión. ¿Me repite lo que dijo, por favor? ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Algo le Se fue entendí mucho. algo de que para la otra semana, ¿qué? Ah, que si alguien quería exponer dentro de 8 días. Ah, sí, yo expongo, no hay problema. ¿De qué es el tema Ah, suyo, no, yo apenas Cristian? entré, no sé qué temas hay, qué tema puedo coger. Pues, la idea es que se haga un mapa conceptual y se haga un ensayo como camino metodológico. Yo creo que es mejor que exponga despuesito para que esté mejor preparado. Pues la verdad, yo me considero muy bueno exponiendo y no tendría problema, pero sin embargo, ya leí lo de, pues he visto Bueno, 2 tutorías y me faltan otras 2 y pues miraría qué hacer de mapa conceptual, entonces sí, primero haría el mapa conceptual mejor. sí, sí, para que se afiance bien en el tema. Entonces, dentro de 8 días nadie va a exponer. Willington, entonces dentro de 8 días nos vemos. Sexta sesión, es la sexta Profe, si sesión. nos deja Lina y yo, pero si nos dejan las dos. Ah, sí. Diga que sí, pero si es entre las dos para los 8 días. ¿Y cuál es cómo así? ¿Y cuál es el tema de las dos? No, Yo no pues sabía que eran parejas. aparte, no, ella era aparte y yo aparte, pero yo le estoy dando una negociación. ¿Y Lina qué dice de esa negociación que propone Nata? Oiga, pues, Lina, ¿usted qué piensa? No, profe, lo que usted diga. Ella quiere compartir conmigo. Pues yo no tengo inconveniente, no hay problema, profe. ¿Y ustedes ya tienen el tema? Pues yo le había Yo tengo el mío, pero entonces sería escoger uno. No, tendrían los dos. No, porque tiene que ser individual por tema. Ah, bueno, entonces no. Nata, me vas a poner dentro de 8 días, profe. Bueno, no, entonces expongo yo expongo. Entonces dentro de 8 días nos vemos. Yo expongo. Vamos a hacer una lectura sobre, y vamos a seguir en la misma reflexión. Vamos a tratar de que la clase pues sea así, participativa. Yo les agradezco mucho que ustedes estén participando porque pues hace que la clase sea chévere, sea amena y pasemos un rato chévere pensando sobre estos temas que nos propone el módulo. Listo, muchachos, entonces nos vemos. Profe, yo quería pedir un favor. De pronto en el grupo puede colocar. Profe, espera, es que no me dejan. Ya escuchan el fondo. Sí, sí, tranquilo. Espera. A ver si en el grupo puede colocar las herramientas que son ahorita. Es que yo como no las conozco bien, el Canvas y algo así. Los nombrecitos como para tener la alternativa y mirar y planear cómo son. Si me hace el favor. Y la que preguntó Paula, la del mapa conceptual. Listo, hágale. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hágale. Entonces así quedamos, muchachos, vámonos a descansar y que tengan feliz puente. Allá es puente, ¿cierto que sí? Sí, profe. Aquí también es puente, es Día de Muertos. Entonces, también es día festivo. Feliz noche. Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Cualquier cosa por el WhatsApp. Listo, profe, gracias.